Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast, bienvenido a Camino a tu casco, el podcast con el que vas a conseguir tu casco de bombero en el menor tiempo posible. Mi nombre es José y bueno, soy bombero profesional y hace 10 años, bueno, quien dice 10 años, yo creo que ya más de 10 años, estaba justamente donde estabas tú, que es en ese camino a la oposición, ¿no? A conseguir mi casco de bombero. Y bueno, no fue para nada fácil, no fue para nada fácil primero dar ese paso, no lo fue. Yo era una persona con 17, 18 años, bastante insegura, no creía que fuese capaz de conseguir el casco de bombero, lo veía como algo relativamente muy difícil, muy complejo, prácticamente imposible. Entonces, bueno, eso me hizo que seguir la senda que prácticamente sigue todo el mundo, que es universidad. Además, mis padres querían que yo fuese a la universidad, entonces yo fui a la universidad. Los primeros meses ya me di cuenta que aquello no era para mí, que realmente no era lo que yo quería, que yo realmente quería conseguir mi casco de bombero. Y bueno, eso hizo que directamente me pusiese a estudiar temas de entrenamiento físico, porque realmente eso sí me gustaba, sí era algo que a mí me llamaba mucho la atención, sí me encontraba más cómodo. Y bueno, cuando terminé ese técnico superior, 2 años, justamente empecé en el camino de la oposición. Ahora sí, me armé de valor, decidí dar el paso porque es importante. Al final me hice responsable, sabía que tenía que hacerme responsable. Si realmente quería mi casco de bombero, tenía que dar el paso, ¿no? Tenía que armar esa confianza, creer en mí y empezar a ir a por ello, ¿no? Y así fue, y no fue fácil porque luego empezó lo que viene a ser el tema de todo lo que es el empezar, lo que supone empezar en una oposición, sentirte perdido, sentirte que no avanzas, sentirte que incluso te engañan, ¿no? Porque bueno, la primera academia en la que estuve no me dieron los temarios que me tenían que dar, ahí perdí tiempo, perdí dinero. Luego además la pareja que tenía no me apoyaba tampoco en el proceso, ella decía que tenía que estar trabajando también mientras que opositaba. Justamente eso es lo que hacía, pero con trabajos precarios, por lo tanto no había dinero. Eso también hacía que la relación fuese a peor. Y bueno, al final fue complejo, fue un tiempo difícil, un tiempo en el que fueron guerreros, como yo digo, ¿no? Pero después de ese tiempo, la verdad es que todo al final empezó a salir, ¿no? Empezó a salir como tenía que salir, porque al final lo merecía, lo había estado construyendo durante todo ese tiempo. Y bueno, al final llegó, por suerte, un contrato como bombero forestal. A partir de ahí ya a los meses llegó mi contrato como bombero interino, bombero urbano interino, y luego conseguí mi plaza de bombero, mi plaza fija aquí en mi casa, así que súper contento, bombero aeronáutico. Así que súper feliz, súper contento, y luego también con ECU ayudando a un montón de gente porque sé que os puedo ayudar muchísimo, puedo transmitir muchísimos conocimientos, ya no solo en cuanto a temas de oposición, a lo que viene a ser temas de mejorar en cuanto a estudio, entrenamiento, etcétera, que sí, que lo hacemos, pero también todo lo que viene a ser el camino de la oposición, ese día a día, lo que viene a ser el mantener esa estabilidad emocional, que hablamos aquí muchas veces también en el podcast, porque no es fácil opositar, no es fácil una oposición, y tampoco es fácil una oposición a bombero, cuando una oposición que también, oye, tienes que tener una condición física, tienes también que tener una buena condición teórica, también luego temas de psicotécnico, etcétera. Una oposición muy compleja porque toca muchos palos diferentes, ¿vale? Entonces, este podcast justo yo creo que es la caña. O sea, yo ojalá en mi época que yo estaba de opositor yo hubiera tenido esto porque hubiera sido la leche. Esto es para enchufártelo y para arriba, como yo digo. Así que hoy vamos a ver un tema muy importante también, y un tema que, bueno, me preguntáis mucho y me consultan mucho por Instagram. Y por cierto, si tenéis alguna duda, en mi Instagram @jose_eq, ahí me podéis dejar las preguntas, lo que queráis, y lo podemos ver aquí en el podcast, ¿vale? Yo este podcast lo hago para vosotros, así que pues, ponedme ahí cualquier duda que tengáis y decimos, oye José, quiero que me cuentes en el podcast esto, ¿vale? Y un día pues le dedicamos a darle caña a eso, ¿vale? Pero muchos me preguntáis sobre el tema de compaginar el trabajo y compaginar la oposición, ¿no? Es como, ¿cómo puedo hacer eso, ¿no, José? Y hoy quiero explicar cómo empezaría yo a opositar a bomberos si estuviera trabajando, ¿no? A mí me pasó, yo lo que pasa que... bueno, ahora lo explicaré, ¿vale? Ahora lo explicaré. Y dicho esto, chicos, para mí este tema es fundamental, porque aparte de que muchos me lo preguntáis también, esto sirve a muchos de excusa también. A muchos sirve de excusa. Primero, por la falta de tiempo. Es lo que la mayoría de gente, no, es que yo trabajo, no tengo tiempo, es que... Y al final esa excusa hace que no terminéis de dar el paso, ¿no? Es como que decís, os escudáis dentro de lo del tiempo, en esa falta de tiempo, porque tenéis en vuestra cabeza que para estudiar a bombero necesitáis todo el puto día. Y eso no es real, ¿vale? De hecho, nuestros chicos del TINECU, que ahora hablaremos de algunos de ellos, lo compaginan muchos de ellos y se puede hacer, ¿vale? Evidentemente ahora os diré unas pautas
de ello el trabajo que escogería para compaginarlo con la oposición, porque evidentemente si tienes un trabajo de que estás de por la mañana y por la tarde y llegas a tu casa súper de noche y no tienes tiempo de nada, evidentemente es imposible así, ¿vale? Las cosas como son, milagros a Lourdes, como dice una amiga mía, ¿no? Pero sí que es verdad que hay trabajos que se pueden compaginar perfectamente con la oposición y esos son los trabajos que tenemos que buscar, ¿vale? Ahora lo veremos más detenidamente en ese caso. Pero este tema es importante por eso, porque muchos os escudáis en esa falta de tiempo para poder dar el paso, ¿vale? Y luego a otros también mucho, el tema del trabajo os sirve como zona de confort. Me explico a esto a qué me refiero, ¿vale? Y zona de confort me refiero a que tú estás de puta madre opositando o quieres opositar, ¿vale? O estás empezando o quieres opositar, o incluso gente que ya lleva más tiempo opositando también le pasa esto. Y como tú tienes tu trabajo, tú tienes cada mes tu dinerito, que puede ser una miseria, ¿vale? Puede ser una mierda, puede ser tus 800 pavos, 1000, lo que sea, ¿vale? Puede ser poco dinero, pero tú como estás en esa zona de confort, porque sabes que todos los meses tienes ese dinero, es como que no terminas de meterle caña a la oposición porque al final estás como acomodado, ¿vale? O acomodada. Entonces, a eso me refiero de esa zona de confort. Entonces, hay que tener cuidado con estas dos cosas. Primero, si justamente estás en un trabajo de mierda, en un trabajo que no te deja tiempo de nada, si sigues por ese trabajo, vas a seguir sin tener tiempo, pero no durante toda tu vida, ¿vale? Entonces, no es que no te dé tiempo a opositar, es que no te va a dar tiempo a nada, ¿vale? Entonces, si en algún momento tienes hijos o lo que sea, vas a seguir sin ver a tu hijo, vas a seguir sin poder ver a tu chica, vas a seguir sin poder hacer vida y sin poder salir a la calle porque va a estar todo el puto día trabajando. Yo creo que eso no lo va a querer nadie, pero bueno, hay gente que le gusta eso, pues perfecto, ¿vale? Y en cuanto al tema de la zona de confort, pues joder, es lo mismo, básicamente, porque al final esa zona de confort te mantiene ahí, vale, pero luego llega un momento en el que dices, oye, si sobre todo esto es para los más jóvenes porque os pasa mucho, ¿no? Está bien porque a lo mejor cobro 800, 1000, pero luego cuando la vida crece, cuando la vida pasa, los años pasan, tú vas a querer seguro tener un coche, vas a querer seguro tener una casa, vas a querer seguro tener hijos, etcétera, y al final los gastos son mayores. Entonces, si tú al final tienes un sueldo de 800, 1000 pavos y te conformas ahí, cuando seas mayor, eso va a ser lo que vas a tener, ¿vale? Entonces, ojito con eso, porque la vida crece, luego todo está más caro también con los años, tema de la inflación, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que, oye, que luego no te llega, ¿vale? Entonces, si eres joven y estás escuchando eso y ya está tu situación, ahora es cuando tienes que arriesgar y tienes que hacer eso. Ahora es cuando realmente tienes que meterle fuerte e ir a por tu casco de bombero, ¿vale? Ahora es cuando hay que hacer esas cosas. Es cuando, pues oye, vas a tener que estar un poco más puteado, digámoslo así, porque evidentemente vas a estar ocupado, pero estás trabajando para algo, para construir una nueva vida, para construir algo mejor y un trabajo mejor que te va a dar tiempo libre, te va a dar un buen sueldo y coño, vas a tener mejores garantías seguro de las que tienes ahora, ¿vale? Entonces, si quieres cambiar ese trabajo, esa vida de mierda que llevas, es la solución. Entonces, la solución es ponerse a hacer eso y dar ese paso y cambiar, ¿vale? Entonces, cuidado con eso que os sirva de excusa. Porque, por ejemplo, nosotros en el TineQ tenemos chicos, por ejemplo, tenemos a Carles, un chico que va para la Generalitat de Cataluña. Carles, se levanta el tío a las 5 de la mañana. Está estudiando, a partir de las 5 está el tío levantado, se dedica a temas de trabajo, trabaja, ¿vale? Trabaja. Y entonces, pues trabaja turnos y hay turnos que entran un tiempo que entra 1 hora, otro tiempo que entra otras, pero él, con la organización que le damos en el TineQ, ¿vale? Justamente el tío está organizado de forma que se levanta temprano, a las 5 está puesto y lo lleva para adelante y lo puede llevar perfectamente, ¿vale? O por ejemplo Pedro, que es otro chico que también está con nosotros, que también le pasa igual, le pasa similar. Él pues directamente es vigilante de seguridad y lo compagina y se levanta también temprano, se levanta a las 5, a las 6 de la mañana, todos los días está el tío a full y también lleva el entrenamiento con nosotros y lo lleva absolutamente todo. Entonces sí que se puede, el problema es que ahora lo veremos, hay una cosa que es muy importante aquí, ¿vale? Y es la actitud. Porque de esa actitud es la que depende que tú des el paso, lo hagas y además lo consigas o no, ¿vale? Entonces ahora lo veremos. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿qué pasaba? En mi caso, yo me tuve que mudar, porque el pueblo donde yo vivía es un pueblo relativamente medianito, pero no había academias, ¿vale? Pensar que ahora con el tema de online, etcétera, por ejemplo, en EQ, nuestra academia de CUB, el TineQ, todo online y perfectamente se puede hacer, pero antiguamente eso no estaba, ¿vale? Entonces yo me tuve que desplazar de mi ciudad a otra y eso me hizo que al final me tenía que buscar algo allí, me tenía que buscar alquiler, tenía que pagar academia, etcétera. Al final me tuve que buscar un trabajo, pero ¿qué pasa? ¿Qué hice yo? ¿Vale? Que es lo que yo aconsejo, buscar un trabajo que se amolde a la oposición, ¿va? Que el trabajo se amolde a la oposición. Es decir,
La prioridad aquí es la oposición, porque si realmente tú lo que quieres es conseguir esa oposición, no tiene sentido que te busques un trabajo que sea más, con más horas, etcétera, y no te dejes estudiar la oposición, porque entonces no vas a poder cambiar de vida. Volvemos a lo mismo de antes, ¿vale? Si tú ahora mismo dices, vale, necesito un trabajo para pagarme los carnets, necesito un trabajo para pagar mi academia, está perfecto, todo el mundo lo hemos hecho, pero busca un trabajo que te permita eso, que te permita llevar la oposición, porque la oposición es tu prioridad, tiene que ser tu prioridad si realmente quieres conseguir casco de bombero, ¿vale? Si no lo quieres conseguir, no, pero si lo quieres conseguir, la realidad es que tiene que ser tu prioridad. Entonces, tienes que ese trabajo que quieras buscar, tienes que amoldarse a eso. Yo, por ejemplo, he estado en las piscinas de socorrista. A turno te permitía, incluso en la piscina pues también te llevas cosas y de vez en cuando puedes echar un ojo con cuidado que no se te ahogue nadie, ¿vale? Luego también poniendo copas más de noche también, en un bar, también lo puedes hacer, ¿vale? Se pueden hacer cosas, ¿vale? Se puede hacer cosas, pero es cuestión de que busques ese tipo de trabajo, ¿vale? Porque si no, es muy difícil, es muy difícil. De hecho, nosotros tenemos chicos en el TineQ que a lo mejor, oye, pues han necesitado pasta y han dicho, oye, José, ellos lo consulta conmigo porque siempre aquí recordad que lo hacemos todo guiado, entonces sí que al final tienes aquí alguien que te está diciendo cómo tienes que hacer las cosas para ir mejor, para hacerlo más rápido y para conseguir tu casco antes, ¿vale? Entonces, eso no tiene ninguna academia, ya te lo digo de aquí, pero bueno, a lo que vamos, ellos me lo consultan y yo le digo, oye, vale, pero busca algo que se amolde a esto. Hay que buscar, no podemos coger y buscar un trabajo que nos absorba todo el tiempo, si no, entonces no podemos. No podemos. Y ahora seguro que sale aquí el típico, no, pero es que habrá que pagar facturas, habrá que... Me parece perfecto, ¿vale? A mí eso me parece perfecto, pero quizás es más inteligente, o si realmente quieres cambiar tu vida, es más inteligente que la oposición la mantenga y que le des caña a la oposición, porque si no, amigo, va a ser imposible que salgas de ese hoyo en el que estás metido, porque al final es una rueda, van a pasar los años y va a seguir igual, ¿vale? Entonces, por eso, ¿qué es importante aquí? ¿Vale? Importantísimo, la actitud. Chicos, aquí en este momento, o sea, si os encontráis en ese momento, si se da la casuística, si el que les resuene esto, aquí es importante que echéis de actitud, tío. La gente que está currando y a la vez está opositando, hay que echar actitud. Como digo, la prioridad tiene que ser nuestra oposición. Entonces, el trabajo, tú sabes que tienes que ir a ese trabajo de X hora a X hora porque es lo que actualmente te está dando la comida, te está dando para comer, pero sabes que cuando llega a tu casa hay que darle fuerte. Que sabes que va a tener que entrenar, sabes que va a tener que estudiar y por eso requiere una actitud. Eso requiere que digas, vale, yo ahora me estoy sacrificando, pero porque en unos años sé que esto va a ser diferente, sé que esto va a cambiar y sé que voy a tener mis resultados, mis frutos y voy a tener mi casco. Y ya disfrutaré en ese momento. Pero sabes que va a estar puteado durante ese tiempo. Pero volvemos a lo mismo de antes. Si no te puteas ahora, es imposible que las cosas cambien. O sea, si se sigue haciendo lo mismo, es imposible que tengas los diferentes resultados. Imposible, ¿vale? Entonces, hay que ser conscientes, pero eso requiere una actitud. Requiere el responsabilizarse y decir, hey, vale, pero voy a hacerlo. En mí está cambiar esta situación, en mí está ir a por la oposición y aunque ahora tenga que estar combinando el estudio y el trabajo, el estudio en entreno con el trabajo, sé que cuando esta época pase lo voy a agradecer muchísimo porque voy a tener mi casco de bombero y mi vida va a cambiar de forma radical, ¿vale? Yo también recomendaría, ¿vale? Y esto es algo que es personal, pero yo lo recomiendo, y es que en el trabajo no se le diga nada a nadie. A nadie. ¿Por qué? En cuanto a la oposición, de decirle, no, porque es lo típico, ¿no? Al final del trabajo, pues hay gente que tiene amigos, que la mayoría tienes tus compañeros, al final pues habláis, etcétera. Yo recomiendo que no se digan a nadie, no por nada, sino porque al final luego es como que la gente siempre te va a estar preguntando, ¿no? Es como que la gente va a estar todo el rato, ¿cómo llama lo de la oposición? Esto, lo otro. Y siempre va a haber algunos que quizás lo haga desde el cariño, desde el respeto y realmente quiera lo mejor para ti, pero siempre está el típico subnormal, ¿vale? Que viene a tocarte las pelotas, básicamente, y entonces al final es como que intenta un poco mofarse de la situación, ¿no? Entonces yo por eso soy más de los que piensan que hay que trabajar y hacer las cosas en silencio. Y en la realidad yo siempre lo llevo en mi vida y luego después yo hago así y digo, ¡pum! Ahí la llevas, ¿vale? Yo soy más de hechos que de palabras, como se suele decir, ¿no? Entonces hay que trabajar en silencio. Tú te pones, llegas a casa, pum, y estudiar y entrenar es lo que toca,
¿vale? Pero yo lo recomiendo porque al final luego también la gente, aparte ya de temas de mofas, burlas, etcétera, también mucho la inseguridad que ellos tienen las transmiten, ¿vale? Si tú estás hablando a una persona que realmente esa persona ve lo de bombero como una puta locura, como yo lo veía cuando empecé, no que lo he contado antes, esa persona a lo mejor no se ve capaz de poder hacer eso, o no ve capaz de, o no cree que tú seas capaz de conseguirlo, ¿vale? Y eso es, entramos al podcast que hablamos del entorno. Al final, como que esa creencia negativa de que no lo puedas conseguir te la puede empezar a vertir a ti, y lo malo es que tú te lo creas, ¿vale? Y si tú al final estás rodeado todos esos días de esa gente, porque al final es tu trabajo y tienes que estar ahí, es como que esa gente te empieza a quitar las ganas, ¿no? Es como si tuviera a alguien todo el rato al lado diciéndote que no lo va a conseguir. Entonces, no, por eso digo que es mejor que nadie se entere. No es necesario que lo digáis. El día que lo consigáis, decís, oye, que mira, que me voy del curro, que he aprobado la OPO y ahí os quedáis, ¿vale? Entonces, en ese momento, pues ya se enterarán. Pero yo algo que os recomiendo, de forma encarecidamente, de verdad. Y yo, chicos, como digo, sobre todo la actitud aquí es lo más importante. La actitud es lo que es clave aquí en este proceso, porque al final es lo que realmente te va a ayudar a cambiar esa dirección de tu vida, ¿vale? Es lo que te va a ayudar a poder dar ese cambio, ese giro radical y coger y al final conseguir lo que quieres. Es verdad que al principio requiere de mucha actitud. A nosotros nos llegan chicos que están volcados 100% en la OPO, pero luego también nos llegan muchos chicos que están trabajando, y lo bueno que tenemos aquí en el CUT también es que organizamos todo en base a tu estilo de vida, y si tú has estado trabajando, organizamos todo en función de las horas que tienes y se lo organizamos a los chicos, ¿vale? Entonces eso te da seguridad, por un lado, ¿vale? La seguridad de que estás haciendo las cosas bien. Por otro lado, te da también el hecho de que aprovechas muchísimo más ese poco tiempo que tienes, porque ese poco tiempo que tienes lo vas a aprovechar mucho más, ¿vale? Y eso por consiguiente va a hacer que reduzca el tiempo en conseguir ese casco de bombero, ¿vale? Entonces yo, el plan de acción que haría, familia, el plan de acción si realmente yo me encontrara en esa situación, si yo realmente me encontrara y dijera, hoy empiezo a trabajar y a la vez empiezo a opositar, yo lo que haría sería eso, ¿vale? Primero sería dar el paso y tomar la decisión. Eso es clave en cualquier proceso, en cualquier cosa que quieras iniciar en tu vida, tienes que tomar la decisión y decir, lo voy a hacer, ¿vale? Y eso es algo que realmente tienes que hacerlo. Tienes que pararte a pensar y realmente sentir qué es lo que realmente quieres, porque hay mucha gente que esto también da para otro podcast, realmente si realmente quieres ser bombero o no, ¿vale? Pero hay mucha gente que me lo pregunta, ¿no? Y yo al final lo veo como que si realmente es como que para ti no hay otra cosa más. A mí me pasaba, yo no me veía haciendo otra cosa. Yo sabía que esto tenía que ser sí o sí porque no me veía haciendo otra cosa diferente, ¿vale? Entonces, si a ti te pasa eso, tío, sabes que tienes que tomar la decisión y que tienes que ir a por ello. Y lo primero es dar esa decisión. Luego después es dejarte asesorar, dejarte guiar por alguien que realmente te pueda ayudar para reducir ese tiempo. Como he dicho, por ejemplo, nosotros en el TineQ, ¿vale? Que cogemos y te organizamos absolutamente todo para que cojas, para que vaya por tu casco, pero además adaptándose a tu estilo de vida y acortando ese proceso. Porque es que además ese poco tiempo que tú vas a poder estudiar, ¿vale? Porque vas a tener menos tiempo que otras personas, que tú lo puedes percibir como algo que realmente está en desventaja, depende, porque es que al final de ese punto débil puedes hacer un punto fuerte, porque justamente si tenemos una buena organización, si tenemos una buena planificación, como la que aquí en el TineQ te ayudamos a hacer, ¿vale? Tú vas a poder aprovechar mucho más ese tiempo. Hay mucha gente que se cree que es que necesitas tener todo el día para opositar. Negativo, no es necesario. El problema es que muchas veces tenemos demasiado tiempo y no lo sabemos aprovechar, ¿vale? O desperdiciamos muchísimo tiempo, tema de móviles, tema de etcétera, ¿vale? Entonces, si tú tienes poco tiempo, tú sabes que en ese poco tiempo hay que darle caña. Y si realmente quieres de verdad, se la va a dar sí o sí, ¿vale? Entonces, primero, tomar la decisión. Segundo, dejarte guiar y dejarte asesorar para reducir ese tiempo en conseguir el casco y buscar ese trabajo, ¿vale? O en caso que estemos en un trabajo, si hay que cambiarse, pues se cambia uno, echa un valor y te busca ese trabajo que se amolde a la oposición. Importantísimo, busca ese empleo que se amolde a la oposición, que te deje trabajar, ¿vale? Que por ejemplo, pues tengas las mañanas ocupadas, pero las tardes las tengas libres al menos, ¿vale? Pero no puede ser trabajo partido jodido. Un trabajo que sea tiempo partido por las mañanas y luego por las tardes es muy difícil, porque luego ¿qué haces? Entras por la mañana muy temprano o estudias por la mañana muy temprano, luego por la tarde noche vas a entrenar. Es muy complicado. No te digo que sea imposible, pero realmente si estás ahí tienes que cambiar, tienes que buscar otra cosa, tío. Muévete y busca otra cosa, ¿vale? Busca estos parámetros que hemos dicho. Busca un trabajo que permita eso, que permita el tener tiempo para poder estudiar y mientras darle fuego, a darle a fuego.
Céntrate en ti, céntrate en mejorar, céntrate en buscar ser el mejor opositor que puedas ser para poder conseguir ese casco cuanto antes y verás tú como la vida te va a cambiar de forma radical en unos años, ¿vale? Te cambia en unos años. Pero si en cambio decides no dar el paso porque eres una persona que al final teme o no quiere ponerse incómodo en ese sentido de que es que no me quiero, es que ahora voy a tener que estudiar y voy a tener que estar trabajando, claro, evidentemente, es que todo no te sale, todo no cae del cielo, las cosas hay que hacerlas, ¿vale? Pero tú decides si hacerlo ahora, ¿vale? O esperar unos años más, que la cosa se complique, que al final pues tengas hijos, la vida haya dado un vuelco, ¿vale? Hay mucha gente que luego dice, joder, es que, ¿por qué no lo hice antes? Claro, porque al final vas dejando que las decisiones, y las decisiones hay que tomarlas rápidas, y si realmente es lo que quieres, tienes que hacerlo, y tienes que cambiar, y tienes que buscar un empleo, algo que te ayude, pero no que te corte esa progresión, no que te corte el día por ese casco, ¿vale? Así que familia, yo creo que hemos hecho ese plan de acción, que para aquellos que realmente queréis vuestro casco a la vez que estáis trabajando o que estáis pensando en empezar y tenéis que trabajar, yo creo que os va de fábula. Así que realmente ponedlo aquí, ¿vale? Y bueno, ni lo he dicho ni nada, pero si realmente estáis viendo el vídeo de YouTube, por favor dale a me gusta, suscribiros si queréis bien, y si no, pues nada. Y si estáis desde Spotify, pues valorarlo con 5 estrellas y darle a seguir, evidentemente, porque ya os digo que creo que y sé que seguro que esto os ayuda, ¿vale? Simplemente ponerlo en marcha, chicos. Al final hay que hacer acciones, aunque no sean de forma perfecta, pero hay que empezar a dar pasos para adelante si realmente lo que quieras es cambiar y conseguir lo que realmente tú quieras. Hay que dar pasos para adelante. ¿Vale, familia? Así que nada, nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias por haber estado. Chao, chao.